Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para analizar suplementos de 5 anillos. Como ya os dije, no voy a hacer los suplementos de 5 anillos de forma normal, sino que los voy a hacer un poco espaciados, ¿no? Voy a coger suplementos que vaya teniendo y entre línea y línea de rol, en lugar de coger todos seguidos, iré analizando suplementos de 5 anillos. Los voy a hacer de forma temática, con lo cual no os voy a hacer en orden antes de que alguien diga algo. ¿Por qué no analizas este y has analizado uno posterior? Pues porque los voy a hacer temáticos. O sea, probablemente cuando haga el de las tierras sombrías coja los dos juntos en lugar de analizar uno y otro que salió a continuación. Y en esta ocasión son dos suplementos del director del juego: la pantalla y el manual de supervivencia. Dos suplementos que a mí me enseñaron bastantes cosas sobre dirección, sobre todo porque, bueno, ya os dije que 5 años es el primer juego que realmente me compro. ¿Y qué tiene la pantalla? Pues la pantalla tiene este mapa, que ya os digo, está desfasado, no se parece en nada actual. Tiene una explicación de trasfondo, que no recuerdo si viene aquí o viene en el suplemento del unicornio o en este, que es que el mapa de 5 anillos, digamos que está creado por orden del primer Hanten. Entonces, no se puede cambiar porque sería contradecir la regla del emperador. Pues mira, por la verdad, para ser cutres, al menos te has explicado una explicación guapa. Y bueno, ya os digo, el otro viene de este. Las tablas estaban bien escogidas. Yo uso varias de esas tablas, sobre todo la de batalla y la de bolos. Así que, bueno, no me puedo quejar de la otra parte. Me puedo quejar de la calidad, típica del Factoría. Y, bueno, ¿por qué no decirlo? Típico de la época. Si en los 90 casi todas las pantallas eran así. Luego viene un libretito, muy completo, que además, bueno, es el típico suplemento que viene con la pantalla, el que yo considero casi imprescindibles, y siempre me han dado la sensación de que estos suplementos forman parte extrañamente de un pliego que se ha caído del básico, o reglas del básico que deberían de haber estado, pero bueno. ¿Y qué es este? Bueno, pues aquí nos van a venir una aventura y varias pequeñas reglas. Las reglas, bueno, pues vamos a empezar por la primera, que es la del karma. ¿Qué es la regla del karma? La regla del karma nos permite, una vez que perdamos a nuestro personaje, de las miles y múltiples formas de que se pueden perder personajes en 5 anillos, de poder seguir, por así decirlo, con el legado de nuestro personaje. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si nos encargamos a nuestros hijos, coger cierta cantidad, una puntuación de nuestro personaje y con ella hacer nuestro hijo. Es un intento también de hacer de que un jugador no se quede desequilibrado hacia la baja por ser un personaje nuevo. O sea, es como si el grupo fuera nivel 5, pues joder, hacer un personaje a nivel 1. Pues al menos uno a nivel 3, ¿no? ¿Qué dirán? Pero bueno, el problema de esta regla es que yo creo que está mal, pese a que su intento es bueno, está mal diseñada. ¿Por qué? Porque los puntos que tú consigues se basan en el reconocimiento. Y el reconocimiento realmente no representa realmente la capacidad real del personaje. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, yo que digo una persona muy inteligente y muy poco fuerte, me puedo tener agua 2 porque tengo fuerza 2, pero tengo inteligencia 5. Nunca me va a recompensar tener inteligencia 5 porque me recomienda tener los atributos equilibrados. Digo los atributos sobre todo porque es lo más choncho, concretamente lo más descarado es subirte vacío para aprovechar esta regla a base de mal. Porque los personajes salen ligeramente mejores que el personaje que ha muerto si te lo sabes jugar. Y personajes muy Munchkin utilizan esta regla en su contra. Yo reconozco que lo he usado, pero a día de hoy le haría alguna modificación. De hecho, a día de hoy, bueno, pues en los suplementos actuales, yo no juego en primera edición porque los manuales actuales de reglas de 5 años son muy superiores. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, pues tenemos la sección Solo para tus ojos, que es una sección escrita por John Wick, muy inspirada, por cierto. John Wick, pese a ser un pequeño boca chanclas, tiene ideas muy interesantes. Y nos explican dos reglas para narradores, dos consejos muy potentes. Uno de ellos es el golpear bajo el cinturón y el otro es el cómo manejar a un jugador poderoso usando las reglas en su contra. El primero, bueno, pues el primero nos habla de que los jugadores, por así decirlo, les gustan, les gusta sufrir. Les gusta que tú combates duros, que luchan al límite, que sea el último punto de vida, con el último dado, con el último punto de vacío, maten algo. Tiene un ejemplo de su partida, que además es muy gratificador. Creo que todo el mundo nos podemos sentir identificados con una partida en algún momento, similar a la que dice John Wick. Y la verdad es que es verdad, o sea, la película de Jungla de Cristal lo demuestra. O sea, John McClane mola y esa película te satisface porque John McClane al final de la película acaba destrozado, pero gana. Porque esto es lo importante. Lo que te dice este consejo es que, por muy duro que seas, intenta que los jugadores ganen. Aunque salgan mutilados, destrozados, sin brazos, sin ojos, un jugador echado muerto, que ganen. Puede sonar raro, ¿vale? Pero
intenta, si quieres mantenerlos, o sea, una partida que pueden disfrutar, siempre consigue que ganen, pero con un coste muy grande, a favor a consonancia con lo que acaban de perder. Lo siguiente es el jugador demasiado poderoso. Que todos hemos tenido el típico Munchkin, ¿vale? Pues es John Wick, además explica un jugador Munchkin, además un jugador Munchkin, o sea, de libro, o sea, es el típico ejemplo, yo creo que está inventado, es el típico ejemplo que pones para un libro, porque es un caso súper extremo, y de cómo usar las reglas en su contra, ¿vale? Es muy bueno y clarificamos a mí, ya os digo, este me ayuda, porque yo, este fue uno de los suplementos que me ayudó a saber cómo se podía dirigir. Después vienen clarificaciones y erratas, que, bueno, pues son las típicas de ratas y preguntas y respuestas, en la cual viene la mítica de que preguntaron a un tipo que hacía Kenjutsu de, oye, ¿cuántos golpes necesito matar? Pues uno. Porque es la verdad, es verdad. O sea, las armas habitualmente, sobre todo tipo espada y hachas, matan. O sea, no, eso de te quedas ligeramente herido o te hace un punto de daño. Pues no, en la vida real tú te golpean con uno de esos y habitualmente, si no pierdes un miembro, te mueres. Y si no, te vas a morir después. Y la siguiente regla ya venimos con la magia negra o el majo. Bueno, pues estamos muy mal acostumbrados en los juegos de 5 anillos, sobre todo, a que estas reglas vengan en el básico. Pero en la primera edición no era así. O sea, tú querías llevar un majo Sukai, o sea, un mago oscuro, que fíjate que no hay historias que giran alrededor de esto, pues las reglas vienen en la pantalla y no van a venir replicadas nada más. De hecho, casi todo el 90% del repertorio de conjuros de esta gente viene en la pantalla. Para mí es inexplicable cómo un elemento, por así decirlo, tan troncal, porque además también la mancha, la corrupción de las tierras sombrías, el cómo evitarle, el cómo se gana, también viene aquí. Es algo que, por así decirlo, giran tantísimas historias de 5 anillos, no todas, pero fácilmente un tercio de las historias de 5 anillos giran en torno a la corrupción, o bueno, directamente las nuevas todas, pero que giran en torno a la corrupción o las tierras sombrías, porque además es un sitio para historias muy potentes y muy fáciles. Por si no tienes la pantalla te jodes, pero a lo largo de toda la línea, porque las reglas de hechizos, de conjuros sombríos, vienen aquí y no van a venir replicadas nunca. Va a venir algún conjuro replicado en algún suplemento, va a venir algún conjuro revisado en algún sitio, pero en general no. Y la verdad, pues, es una gran pregunta, ¿por qué? Y el siguiente es la aventura del Clan de la Liebre. La aventura del Clan de la Liebre es una aventura mítica, yo la he dirigido varias veces, en el que nos narran la putada que le hicieron al Clan de la Liebre y que provoca su destrucción. Es una campaña que creo que es la única parte del juego de rol, y de hecho no sé si siquiera exclusiva del juego de rol, que llega a avanzar la metatrama. O sea, esto tiene un fuerte impacto en la metatrama real y es gran parte de ello se desarrolla en el juego de rol. El problema es que considera que los jugadores han tomado diversas soluciones a lo largo de todas las aventuras y puede diferir, o sea, sinceramente, que ocurre el final oficial en esta aventura es complicado a menos que tengas jugadores que vayan a ello. Es más, es que es posible salvar al Clan de la Liebre. Muy complicado, tiene que haber un jugador que sea la polla en batallas, muy buen general, pero puede llegar a ocurrir. De hecho, en mi partido hubo un riesgo y si no llega a ser porque un jugador tiene un defecto, el jugador que está liderando un defecto bastante bruto, que exploté hasta destruir los huevos ahí, la verdad hubieran acabado sobreviviendo. Pero bueno, es el típico jugador que cogió ese defecto pensando que no iba a ocurrir nada y lo aprovecha ahí. Teniendo uso, por cierto, del consejo de John Wick al principio del manual. Y bueno, poco más. Yo os digo, es una aventura a mí me gusta mucho, pero porque la he dirigido bastantes veces. Y bueno, está bien, es un clásico. Y bueno, a continuación vamos a pasar al siguiente suplemento en unos segundos. Bueno, estamos aquí de nuevo para la guía del director de juego. Esta guía del director de juego, ya os digo, es un suplemento que a mí, para empezar, me da la sensación de que son los trozos del básico. Todo esto tenía que haber estado integrado en el básico, porque además tiene una estructura de presentación similar. Reglas imprescindibles para jugar 5 anillos, o al menos para jugar tal y como los diseñadores concibieron 5 anillos. Y extrañamente se queda un suplemento aparte. Que además la factoría, tenemos que agradecer casi que hasta no hiciera caso a la línea de publicación, porque este suplemento sale en inglés al final de sacar los suplementos de senda. Saqueó la séptima senda y el siguiente suplemento fue este. En español lo vemos
el mismo mes que se publica la tercera senda, que es la del unicornio. Pero vamos a echar un ojeado a este libro. Ya os digo, gran parte de este libro tiene el defecto de que o está actualmente en diversos suplementos, sobre todo en la guía Michelin del Imperio Esmeralda, y que además gran parte de las cosas que hacen potente a este suplemento son cosas que o ya sabemos o juegos indie ya hacen, o directamente es que vienen como consejos normales en un director de juego. Pero a mí me sorprendió porque es la primera vez que vamos a ver un suplemento del director de juego tan enfocado, digamos, a hacer la historia. Habitualmente tienen ese apartado, pero es que este está especialmente ligado a eso. Y os digo, el libro empieza con una introducción hablándote un poco de lo que te vas a encontrar, de que esto sobre todo es un suplemento de reglas opcionales. Por cierto, vamos a tener píldoras de aventura y algunas, aparte de píldoras de aventuras, algunos detalles muy curiosos en los laterales, que ya es algo que hacían en el básico, pero aquí además ocurre, creo que hay muy pocas páginas sin información en los laterales. Y nos van a hablar el primer capítulo, que es el libro de tierra, un poco del trasfondo. Cómo funciona la economía, cómo las diferentes escalas de vida, cuáles son flora, la fauna, los caminos, cómo se viaja en Rokugan, cosas que pueden hacer los campesinos para divertirse o meramente por hacer, cómo funcionan los pueblos, cómo es una casa, según tu estatus social, cómo es un pueblo, cómo es una ciudad, cómo están organizadas, cuáles son los hábitos habituales de vida, con quién come, cómo se relaciona con los amigos. La verdad es que es una cosa que te ayuda a meterte en el mundo. Sobre todo el problema de 5 niños es que es un mundo en el que si tú no, por así decirlo, no juegas en su mundo, o sea, no juegas con sus reglas, no pasa a ser, como dijeron en otro canal, el señor Chrome, un parque temático oriental. Bueno, pues para poder llegar a tener esa especie de sensación de que estás viviendo en una especie de un mundo aparte, todas estas reglas son necesarias. Bueno, todas estas partes del trasfondo. Además, es extraño que aquí empezamos a ver que ya empiezan, aunque somos japonés y después van a meter más cosas chinas y coreanas, pero aquí ya empezamos a ver alguna cosa que es diferente y que nos suena rara. Pero bueno, ya os digo, la dieta, cosas que se cultivan, nombres típicos, animales habituales, un poco nos va a meter un poco el trasfondo, el que no se había podido tratar en los diversos suplementos anteriores, aunque aquí directamente es que yo considero que es indispensable, la verdad. Para dirigir 5 anillos es bastante importante. A continuación va a venir el libro del agua. El libro del agua sobre todo va a ser reglas para la creación de personajes. Lo primero que nos van a venir es el juego de las 20 preguntas adicionales. ¿Os acordáis de lo que os dije en la descripción del básico? Que es una lástima que estas preguntas no creen el propio trasfondo del juego, bueno, la propia ficha del juego. Pues bueno, la verdad es que estas preguntas están muy bien y yo creo que soy un romántico y las contesto. La verdad es que suelen estar bastante dadas de lado. Y además estas preguntas son incluso más potentes que las anteriores. Me hubiera gustado, y de hecho a día de hoy probablemente pasara, que gran parte de este cuestionario hiciera la ficha. El problema es que a lo mejor un diseñador que busca un poco más de ventaja encuentra la forma de retorcer ese sistema en la que las respuestas hacen cosas. Pero la verdad, si lo pones, me hubiera gustado verlo. Pero claro, todavía no había ese tipo de sistemas tan alternativos. Nos hablan de cómo hacer ayudas de juego para las partidas, cómo hacer partidas, sobre todo muy interesante, partidas para 2 jugadores. Son muy interesantes los conceptos que tienen y yo los he llegado a usar, aunque me hubiera gustado, la verdad. A mí sí me ha apetecido dirigir una partida para 2 jugadores, pero lo veo complicado, ¿vale? Que los jugadores, o siquiera el narrador yo mismo, encontrar la forma de hacerlo bien. Pero creo que se pueden hacer partidas muy potentes, sobre todo desde el punto de vista de los propios personajes. Bueno, os va a hablar cómo hacer un personaje, por ejemplo, un personaje de rango 0, que yo la verdad he usado bastante, sobre todo en PNJs. Cómo hacer campañas equilibradas, cómo hacer cosas como, por ejemplo, ¿estás harto de que una ventaja y un defecto esté siempre? La puja. Pues tú pones una puja y quien lo quiera, pues que lo pague. Si 2 jugadores lo quieren. Esto, por ejemplo, en Séptimo Mar puede pasar, por ejemplo, con Jack Maltiempo. Yo no he conocido grupo alguno en la que no hay un personaje con Jack Maltiempo. Pues si estás harto, pese a que yo no entiendo cómo alguien podría estar harto de tener un jugador con un personaje, siempre con un personaje con Jack Maltiempo, puedes llegar a decir, pues bueno, Jack Maltiempo vale 5 puntos. ¿Lo crees tú y tú? Vale, ¿quién está dispuesto para 6? Pues eso va un poco a la puja. Lo siguiente es genial, que es la unificación de todas las ventajas, desventajas y habilidades que habían salido en todos los suplementos del juego hasta la salida de este.
Con lo cual, además, teniendo en cuenta que este manual salió tan temprano en español, ¿vale? Tenemos un adelanto muy importante de lo que iba a venir. Y además tiene un problema, ¿vale? Y además esto a mí no me gusta de ningún juego de rol. Que es que cuando tú no metes algo en el básico, por así decirlo, es olvidado. Y eso es sobre todo importante y sobre todo sangrante en las habilidades. Las ventajas y desventajas todavía, un jugador que quiere tematizar su personaje puede llegar a acudir a esa regla rara. O esa ventaja poco frecuente. Pero las habilidades no. Porque al menos a mí me pasa. Yo para saber qué pido tirar, tengo una hoja en blanco o una lista de las habilidades delante. Si yo ese suplemento esa habilidad tiene un suplemento, yo no cuento con ella. Yo cuento con las que vienen en el básico. Y la mayoría de la gente también. Y sobre todo, ¿para qué voy a usar? Por ejemplo, en el manual del escorpión viene montañismo. ¿Para qué voy a pedir montañismo cuando habitualmente se pide atletismo? Es que no me voy a acordar. No se va a acordar nadie, salvo el pobre dragón pringado que se ha gastado los puntos en montañismo. Yo, la verdad, siempre he sido muy precario, muy contrario a que haya habilidades, por así decirlo, no directamente definitorias fuera del básico. Por ejemplo, si quieres tener una habilidad que sea magia, o por ejemplo el rastro de Tulu, que viene en magia en bruto, viene en la habilidad de magia, no viene en el básico, porque hace algo completamente diferente que ninguna habilidad del básico puede hacer. Pero son habilidades muy concretas, de elementos muy concretos que, bueno, te aseguro que en esos suplementos de 5 anillos no. A continuación, pues bueno, viene el libro del fuego, que son reglas opcionales ya más del sistema y no tanto de creación, o tanto consejo de creación. Para empezar, nos va a hablar de las reglas de combate, que tenemos varios estilos, que son realista, heroico y cinematográfico. La gente suele jugar, porque es el estilo básico de 5 anillos, es el heroico. El realista es que te tocan y te mueren, y el cinematográfico directamente es que puedes decir, sin penalizadores por heridas, o tierra por 6 en las heridas. Reglas para vuelo, que ya os advierto que son muy nazis, porque tú cogiendo estas reglas en mano o directamente puedes matar jugadores todos los que quieras. Yo recuerdo que usando estas reglas a mí me pasó que un personaje se murió estúpidamente en un duelo que no tenía que haber muerto y bueno, a pesar de que era una contratama brutal, la verdad fue mala idea. Pero bueno, algo tiene que tener este pequeño capítulo, este pequeño inciso, porque tened en cuenta que después en tercera edición van a sacar un suplemento exclusivamente centrado en las reglas que aquí tenemos. Que ya analizaré porque de ese suplemento sí que puedo rajar todo lo que quiero más. Bueno, nos habla un poco del protocolo del duelo, qué se han de hacer, qué cosas pueden hacer, y a continuación, ya otra vez, tenemos una cosa de estas cosas que dices, ¿y por qué coño esto no estuvo en el básico? Si es clave, que es la regla de cómo dar honor y gloria. Bueno, concretamente honor, ¿cómo se da y cómo se pierde? Pues no, viene aquí en este suplemento. Tú coges el básico y te dicen que eso lo tienes que dar, pero no te da ningún tipo de guía. Aquí al menos me dicen un poco cómo funcionan las cosas y que a lo mejor tocar un muerto no es una pérdida de 0, sino que de 10 o yo qué sé. Mira, por ejemplo, tener compasión, pues para un cangrejo, pues no vale nada. Bueno, para un escorpión no da nada. Y para un Fénix, pues da y un dragón da una cantidad de puntos que te cagas. Pues eso viene aquí, desgraciadamente. Y dices, ¿por qué? Si lo necesitamos en el básico, si esto es clave para dirigir, si esto es parte del juego, es como en Nombre Lobo que no vienen las reglas de cómo dar gloria en el puto básico. Pues igual. La mejora de personajes, cómo entregar experiencia, cómo gastarla, cómo las recompensas de gloria y de un poco, o sea, también, o sea, por favor, o sea, ¿qué hace la gloria en el juego? Pues viene aquí otra vez, o sea, ¿qué posibilidades tengo? Mi gloria me permite que reconozcan o que tener rangos militares o un estatus, que bueno, eso después lo cambian otra vez, pero es que viene aquí. No, o sea, yo me imagino los pobres ingleses que tuvieron que pasar 2 o 3 años hasta que dieron este suplemento. ¿Cómo lo hacías antes de esto? Bueno, viene también una descripción más detallada y más pormenor y además duplicada de las armas. Que bueno, no me voy a quejar de ello. Es también, ¿no? Es información adicional que nunca viene mal. Sobre todo porque permite visualizar algunas cosas que no se visualizaban bien en el básico. Y después van, ¿qué pasa cuando haces tiradas muy chetas, ¿vale? O sea, ¿qué pasa cuando tirabas más de dados?
pues bueno, pues aquí te dan reglas opcionales, además de cómo combinar habilidades, cómo funciona exactamente la defensa total, cómo hacer que las armaduras sean distintas, la localización de golpes y sobre todo, una cosa que me encanta, que es las reglas de opciones de vacío. Los puntos de vacío, que en el básico solo tienen un uso, aquí tienen muchos usos. De hecho, en algunos usos me recuerdan mucho a los puntos fake, porque puedes hacer cosas como crear cosas o directamente, gastando 3 del tirón, te salvas de la vida de una cosa que nunca nadie hubiera esperado. La verdad está muy bien. A mí, la verdad, me parece una idea excelente y yo la implementé en mi campaña, pero los jugadores habitualmente no recordaban del todo cómo funcionaba esto o cuáles eran las opciones, así que a veces era un poco ignorado. Pero la verdad estaba realmente bien. Es una regla de esas que molan, que dices, esto se tiene que meter por narices. El libro de aire, que si bien el básico nos habla de la magia y los conjuros, pues bueno, ahora nos van a hablar un poco más de la moralidad y cómo hacer estilos de juego. Por ejemplo, cómo hacer un juego más abstracto, más detallado, más interpretativo, que es eso de verdad. Este es el primer juego en el que veo, el primer consejo que veo, que los jugadores pueden tomar rienda de la narración. O sea, pueden coger y empezar a hacer suya. Como qué cosas tendrías que saber para improvisar, cómo narrar una escena, o sea, usar los 5 sentidos. Todo este tipo de cosas, ya os digo, existen más tarde. O sea, no vais a ver aquí casi ningún consejo que realmente os vaya a servir para después. Y sobre todo no os vais a ver ninguna regla que no tengan ya los manuales modernos. Alguna cosa rara, alguna cosilla rara, pero pese a que estaba muy bien en la época y es una curiosidad histórica bastante interesante, lamentablemente a día de hoy tiene poco valor. Más allá de, por ejemplo, para mí el nostálgico, porque este libro junto con el manual del árbitro de Cyberpunk y un par de manuales más fueron los que me enseñaron a dirigir. Nos hablan un poco de cómo avanzar en la metatrama, la famosa metatrama, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Aunque eso va a venir un poco más detallado después. Y sobre todo, ¿qué tipo de cosas hay en el imperio? Por ejemplo, cómo manejar PNJs, qué son los rangos de la guerra, o sea, nos vienen las reglas de samurái, de cómo están divididos los propios samuráis, o sea, están divididos en escuadras, con gunsos, con taisas, con cómo hacer la guerra, o sea, ese tipo de cosas que son tan troncales en 5 anillos no venían hasta aquí. Que de hecho lo que hacen es complementar el libro del león, que tienen estas cosas, pero no ven tan bien. O sea, tú dices, es que este libro es tan indispensable para poder jugar a primera edición que yo no sé por qué narices no estuvo en el básico. Y bueno, después viene ya el libro del vacío, que es para mí es el plato gordo. Además es el que mejor ha envejecido porque claro, ya tenemos todo lo demás lo tenemos en reglamentos modernos y esto que lo tenemos en reglamentos modernos no tiene por qué ser de los de 5 anillos. ¿Vale? Estas son técnicas de cómo narrar y cómo hacer cosas. Por ejemplo, cómo crear un mundo de campaña, cómo crear la campaña, cuáles son las preguntas que tienes que hacer y responder para poder crearlo, cómo hacer tramas secundarias, cómo poner tramas falsas, cómo poner estructurar las partidas, cómo hacer épica, cómo usar tramas alternativas, o sea, por ejemplo, 1000 años de oscuridad, de qué pasa, de qué hubiera pasado. Ten en cuenta que además, como no habían empezado a la metatrama del juego de cartas a contaminar el juego de rol más allá de algunos elementos de diseño o de algunos PNJs, que las ventajas y desventajas de que está elegido a ser un trueno. ¿Y qué coño es un trueno? O sea, pues los truenos ya fueron. ¿Por qué está elegido a ser el trueno grulla? Si ya hubo un trueno grulla. Bueno, pues es que después habrá un trueno grulla, un segundo trueno grulla. Y nos hablan de eso, un poco de qué pasaría, por ejemplo, de que si el escorpión hubiera ganado el golpe. O qué pasaría si de repente aparecen extranjeros. Yo es una idea de campaña que siempre me quedé con ganas de hacer. Que qué pasaría si los castellanos o los albaneses de Fea, de Séptimo Mar, vinieran a Rogue. Pues no lo hice nunca porque realmente los manuales de Séptimo Mar a mí me llegaron tarde y ya no hacía nada con 5 anillos. Mi grupo estaba un poco asqueado, no me extrañé, pero mi campaña de 5 anillos, por ahí 7, 8 añitos no seguidos. Hubo espacio de 6 meses en algún momento, pero bueno, fue muy larga y bastante accidentada. Tiene mucha historia esa campaña, pero bueno. Cómo hacer la estructura de la aventura, cómo elegir los temas, o sea, ¿qué quieres? ¿Una aventura más de intriga, más de romance, más de humor, más de cuáles son los argumentos? Esto ya es una herramienta literaria, es qué tipo de argumentos existe en la literatura o puedes hacer, cuáles son las cosas que pueden hacer, los elementos que dan conflicto. Ese es uno de los apartados más largos y además más interesantes. Pero es que además
es que está sacado de un libro de literatura y no se corta en decírtelo, que son técnicas literarias reales. ¿Cómo poner complicaciones? Pues por ejemplo, falta chicha aquí, venga, pues nada, venga, maldiciones, o romances, o de repente les quitas las armas a los jugadores, o pones tiempo, o cualquier tipo de cosas. Te dicen también cómo complementar las alturas, que siempre tengas ahí unas manos, unos rumorcillos, unos chismorreos, un pequeño esquema del guión. Pequeños consejos que son estúpidos, pero no sé, para un momento en el que estábamos transitando entre ese gótico oscuro de vampiro y ese patada a la puerta, busco un mapa de la verdad me resulta muy interesante como este juego intenta unificar todos esos conceptos para crear un juego un poco más interpretativo y diferente, que muy diferente del de White Wolf, y creo que además lo consigue. Como dirás, como dices tú en primera aventura, y no solo me refiero a la primera vez que te pones esto a pantalla, y cómo usar pues elementos de narración más avanzadas, como flashbacks, como que en esta aventura han pasado 5 años, todo ese tipo de cosas. La verdad está muy bien. Y por último ya vienen las tablas aleatorias, que bueno, pues quieres un pueblo aleatorio, no sabes qué está pensando ese campesino, o quieres saber si dentro de un saco de patatas hay un oni, pues bueno, pues tienes un montón de tablas aleatorias que bueno, son muy divertidas. Y yo nunca uso, salvo que sea decir, bueno, pues la verdad siempre necesité saber si mi aldeano al que se están hablando les tiene un odio a otros y les quiere matar. Bueno, pues aquí puedes hacerlo. Pero recordad de todas maneras, como dice John Wick, que los encuentros aleatorios crean bajas aleatorias. Y no es un mal consejo, porque tú decides, pues encontrés un Subaru no Oni. Es todo el grupo muerto, te acabas de cargar la campaña, realmente porque has sacado una tira de dados que no debería haber estado. Son tablas que, bueno, yo uso más para decir, bueno, ¿qué pongo aquí? Me gustaría sorprender a los jugadores y que no piensen que siempre va a haber el mismo tipo de puto Oni. Pues bueno, pues a lo mejor pues puedo crear una historia chula y tiro y me sale una bruja de la ciénaga. Pues a lo mejor nunca se me ha ocurrido una bruja de la ciénaga para hacer una aventura en torno a ella. Pero la tabla aleatoria me ha dado esa idea. Pero bueno, ya os digo, dos grandes suplementos. Yo, imprescindibles, no, desde luego. Ya os digo, todo esto lo podéis encontrar en manuales actuales. Quizás puedas tener más interés desde el punto de vista histórico, o desde el punto de vista de conseguir cosas de primera edición, pero yo en primera edición, fuera del trasfondo, sinceramente, todas las reglas actuales, todos los suplementos de reglas actuales, le das 1000 vueltas ya a lo que tenías antes. Pero bueno, ya os digo. ¿Y qué vamos a hacer en el siguiente? El siguiente ya es el programa número 30. Y el programa número 30, pues me decía algo más, algo potente, ¿no? Algo ahí contundente, y además como no tenía juego y dije, bueno, pues ¿qué hago? Tengo aquí una estantería enorme con muchos juegos de rol, ¿cuál puedo escoger? Y bueno, pues la idea me la dio pues porque hice una pequeña reserva en una web y bueno, pues me decidí por Valkyrie, que a mí es un juego que quiero rajar de él, quiero hablar bastante, sobre todo por algunas cosas que tiene este juego. ¿Y qué serán buenas o malas? Pues bueno, os voy a decir que para empezar, a mí la premisa principal de este juego es positiva. Hay muchas cosas que me gustan, pero quiero rajar de él, ¿vale? Porque tiene muchas cosas que me gustaría hablar. Pero bueno, ya lo veréis en el programa que viene, que por cierto va a ser largo porque este juego pretendo hablar bastante, o al menos es mi intención. Pero bueno, soy Efkardan, nos vemos.